Buenas noches, bienvenidos a Gol Azul, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. De veteranos nos reunimos hoy, de gente que ya tiene una trayectoria enorme en el mundo del fútbol y que queríamos traerlos y que estuvieran con nosotros. Se los presento y empezamos a hablar un poco del Real Oviedo. Javier Álvarez, buenas noches y bienvenido. Durante muchos años en el Real Oviedo, incluso pegaste un pequeño salto a México, coincidiste con gente muy importante, como fue en aquel momento Pirri, pero has estado prácticamente toda tu trayectoria en el Real Oviedo. Gracias por venir. Esteban Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Has sido todo en el Real Oviedo, es decir, has sido futbolista, has estado en las taquillas, ahora cantas el himno, o sea todo. que has estado... Pasé por todos los departamentos del Oviedo y ahora sigo continuamente de aficionado. Está claro que nadie Ayer te puede... todavía fui a Miranda. Vale, nadie puede negar tus colores, ¿no? Hombre. Después de tanto tiempo. Y alguien que es veterano, pero es veterano en el campo y es veterano ya en este programa. Piraña, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenidos. Muchas gracias. Ya les anticipo una cosa, y es que la próxima semana tenemos, en principio confirmada, pero falta una semana, ya saben ustedes que puede pasar cualquier cosa, la presencia de Eusebio Álvarez, ex árbitro de Primera División, de Paco Dogunese y de Eugenio Prieto, que nos ha confirmado y esperemos que cumpla, que después de estar mucho tiempo sin que ustedes lo vean en los medios de comunicación, va a estar con nosotros, pasando esta hora, el próximo lunes será eso. Javier, siempre que viene alguien por primera vez, nos hace una valoración de la temporada del Real Oviedo, 25 partidos, dinos cómo lo estás viendo. Bueno, la verdad es que si por nosotros pasa la idea de subir, estamos un poco, yo creo, estamos un poco lejos de eso todavía. Tenemos que hacer un poco más. Y ese poco más pasa por ser más disciplinados, ya que no somos unos virtuosos, tendremos que disciplinarnos. El equipo tiene un apoyo incondicional de una afición que lo llevan volandas. El equipo respaldado por esa gente y poniendo un poco de su parte, yo creo que no puede dejar la ocasión esta de subir, no puede dejarla de lado. Por otro lado, el problema añadido es que el Oviedo en este momento no es un equipo que nada más que genera incertidumbre, porque aún ganando partidos 0-1 o 1-0, estamos con el agua al cuello porque tenemos miedo que el contrario nos empate o nos gane incluso. Eso no puede pasar, Tenemos que ser más aguerridos, más serios de cara al trato que le tenemos que dar al contrario y no andarnos por los lados. No, nosotros tenemos que ser el que mande en el campo. Y si no somos así, no podemos pensar en un ascenso como lo que está pensando la afición en este momento. Muy bien. Esteban, valoramos esos primeros 25 partidos, esa temporada que empezase allá en el mes de agosto. Mira, para mí tiene que mejorar muchísimo los planteamientos sobre todo. Hay unas diferencias de la defensa a los delanteros que no les sirve a nadie. No sabemos a qué jugamos. Y demás, tocamos el balón 2 veces y a la tercera ya lo entregamos al contrario. Y claro, eso no para un equipo que quiere llegar a jugar el equipo subir, es muy difícil. Sí, tenemos que mejorar ese medio de campo. Valoramos partido de ayer, estuviste allí presente, cuéntanos extraordinario resultado, ¿no? Una actitud diferente a lo que se estaba viendo en los anteriores desplazamientos y 3 puntinos que nos vienen muy bien para ponernos otra vez ahí en el playoff, pero estoy de acuerdo con Esteban y con Javier. El equipo no da esa solvencia de lo que hablamos, me parece fue en el anterior programa, de que siempre estamos con los huevos de corbata porque tenemos la incertidumbre que nos pueden meter el empate, incluso el segundo gol. El otro día contra el Elche, cuando marcó Nino,
vamos ganando 2-0, ya andábamos con los huevos de corbata, y eso el Oviedo no lo puede permitir. El Oviedo tiene que dar un paso más al frente, coger el balón y mandar en el campo, y eso no lo estamos haciendo, no sabemos matar los partidos. Y ayer todavía el Mirandés, sin hacer nada, daba esa sensación de peligro. Cuando salió el Urcovera, bombearon muchos balones, lo que pasa que por el aire, que se les escapaban muchos, pero todavía, centraban desde las bandas con un poco peligro. Los centros fueron nefastos, para suerte nuestra, pero bueno, con el 0-2 de ayer, lo que te digo, yo sigo confiando en el equipo, no veo mimbres para un ascenso, a no ser que cambie mucho la cosa, y bueno, ahí estamos, que es lo importante, ¿eh? Hablamos del partido de ayer. El Autocenter Principado nos acerca a lo que pasó ayer en Miranda. Ahí tenemos la presentación de los equipos, el inicio, y ahí vamos a tener la primera jugada, la primera llegada por parte del Mirandés y la buena parada abajo de un portero que ayer hizo una tarde espléndida. Cambio por necesidad. Iba muy poco tiempo y el pobre Vila, que llevaba tanto tiempo esperando para ser titular, se va fuera, era en torno al minuto 15, y la entrada de Lucas Torró. El primer gol, con suerte, el saque de banda, Berjón, que le hace un túnel a un defensa, y su tiro, que acaba siendo rebotado por un defensa y portero que no está nada bien. Una clarísima ocasión, seguramente la más clara del partido, el señor Toché, que no acierta en algo que viene haciendo él de forma extraordinaria, y un Berjón que al final también intenta el remate, pero que saca la defensa. Ahí lo veíamos. Pues ahí está el segundo, el centro, como no, de Susaeta, y Costas en un control con un poquito de suerte, entiendo, pero con una buena finalización. Aquí lo vemos, cómo controla, la deja bien orientada, y el gol. Ahí está uno de los acercamientos del Mirandés, un buen remate y una buena parada de portero, que además el árbitro no aprecia que sea córner, y aquí en la imagen de atrás vemos perfectamente cómo el portero toca. Final del partido, espléndido el resultado del 0-2 del Real Oviedo. Aplauden a una afición que se había desplazado en masa, que eran más de 1000 personas las que allí estaban. Javier, el equipo juega poco por banda y tú ahí has sido un auténtico especialista. ¿Por qué en el fútbol actual no hay grandes extremos? Bueno, pues eso yo creo que la explicación y única explicación que tiene es la falta de confianza. La falta de confianza en uno mismo se nota rápido. Siempre tratas de colaborar con un compañero porque verdaderamente no tienes la suficiente confianza en tus posibilidades y dices, esto lo saco adelante. Y como no se tiene confianza, pues entonces delegas y das el pase y das y tocas. Pero no hay quien encare y eso yo creo que es un fallo principalísimo, y que el delantero que está allí esperando el centro y bueno, poder meter la cabeza o el pie, nunca le llega un balón como Dios manda. Y entonces pasa lo que pasa, que la gente no se acerca, no abre campo, no se acerca al extremo, y entonces tratamos de que eso lo ocupe el lateral. Y claro, el lateral sube 1, 2, 3 veces, pero de una forma continuada no puede. No puede porque, entre otras cosas, nos sorprendería si estás todo el día subiendo, ¿no? Esteban, ¿por qué se juega poco por banda? Porque, mira, primero jugamos en extremos que tengan velocidad. Los dos que tenemos ahora, Susaeta, ya sabemos quién es, y juega en la parte delantera, juega en una circunferencia de 5 metros, toca muy bien el balón, saca muy bien los faltes, pero no es un extremo nato, por lo menos lo que yo conocí. La otra parte, el Saúl, ¿no? Todavía lleva un mes jugando, ¿no? Tiene que ganar mucho en velocidad, porque no tiene velocidad. Juega muy bien, pero no hay un extremo de los que tienen que subir los balones y tentar allí al delantero centro, que para eso está. Mientras no se haga eso, somos un equipo corriente. Para mí, ¿eh?
Háblame de la afición ayer. La afición de 10, como siempre. La afición es el máximo exponente del Oviedo. O sea, los futbolistas están ahí y nos dan alegrías, nos dan tristezas, pero la afición nunca falla. La afición, vamos 1000, 3000, 5000, los que haga falta. Y eso, el futbolista tiene que notarlo y tiene que comerse el prado. Por ejemplo, la actitud de ayer, vale, bien, y tal, pero los otros desplazamientos, que hubo muchos aficionados que fueron, no nos pueden pasar por encima un equipo inferior en todas las líneas, pero nos pasaban, pues yo qué sé, no sé si había confianza, no sé si salíamos aletargados. Ayer, mira, entre el frío que hacía y los 3 puntinos que nos supieron a gloria, mira, un viaje cojonudo y a seguir sumando. Estamos ahí en el playoff. Ahora, si no ganamos al Getafe, no valió para nada ganar ayer. Hay que ganar al Getafe e ir quitando rivales del medio. Y ahí estamos. Javier, ha habido polémica en las últimas semanas con el míster porque, bueno, alguien le ha planteado, bueno, pues si debe jugar con un esquema o con otro. Él dice que no es partidario de ninguno, que es muy variable, pero entiendo que los esquemas son muy importantes en el fútbol, ¿no? Porque supone que eso es lo que tiene que mandar el entrenador, es lo que dice cómo quieres que juegue el equipo, cómo quieres que juegue con balón, sin balón. Entiendo, tú que has estado mucho tiempo ahí, entiendo que es muy importante, ¿no? Que el míster te transmita lo que tienes que hacer en el campo, ¿no? Yo creo que el 4-4-2 para el Oviedo le viene al pelo. Lo que pasa es que venir a jugar en esta categoría y en todas, pero en esta categoría, y cuando juegas en casa no puedes jugar con un futbolista arriba solo. Hay que multiplicarse los de atrás para que esos 2 futbolistas estén nada más que a cazar balones allí. Y para cazar balones hay que ponérselos allí. ¿Cómo se ponen? Pues sí, es muy fácil, estando muy juntos. El futbolista contrario no puede darse la vuelta, no puedes dejarle pensar, no puedes hacer el fútbol fácil para él. Tienes que estar pisándole arriba del todo, y encima, sin dejarle pensar, saber que nos tiene ahí. Y eso es modo y manera de que a nosotros no nos dejan evolucionar con el balón. Están encima, falta, te pego, te doy, codazos. ¿Tú ves, por lo que me estás contando, mucha distancia entre líneas, mucha separación? Sí, la defensa sale 8 metros y el delantero corre 25 o 30. Claro, no puede haber eso. Tienes que salir de una pierna y encontrarte otra. Ese es el problema del club. Y después, el Oviedo tiene que tener esa confianza que hablaba antes para mantener la posesión del balón. Lo que no podemos es regalarla de continua y después, no es que es un fenómeno porque está corriendo y corriendo para robar balón. No la pierdas y no la tendrás que robar. Y para eso se necesita confianza y un poco de calidad. Y hoy yo creo que adolecemos de eso, de calidad. Somos muy voluntariosos, somos muy no sé qué, pero tenemos que disciplinarnos mucho más y ese balón tiene que ser nuestro. Lo que no puede es venir un futbolista, un equipo de afuera y hacer todo el fútbol aquí ellos. Porque estamos haciendo un porcentaje elevadísimo de 3 ocasiones sacar un gol. Y eso pasa una vez, 2, pero a la tercera y a la cuarta y a la quinta no. Y eso es lo que nos está pasando. No tenemos el balón y el balón es el que da fútbol y el que hace fútbol. Y hay que manejarlo. Bien. Y mientras no manejemos el balón estamos perdidos. Pero ayer sí que es verdad lo que está diciendo Javier Piraña. Ayer el equipo fue muy eficaz, fue muy efectivo, pero además fue efectivo, entiendo que en las 2 áreas. Es decir, fue un equipo que no llegó muchas veces, pero tampoco pasó grandes apuros. No. O en el campo se vio otra cosa diferente. No, se vio lo que vimos todos. O sea, no pasamos apuros porque, ya te digo, ellos estuvieron totalmente desafortunados en los centros, pero es lo que decía Javier, no nos dura el balón nada, lo regalamos 2, 3 toques, pum, al cuarto no lo levantaron. Y eso es un problema de que no tenemos tampoco, yo sigo diciendo lo mismo, no tenemos un organizador en el equipo. Yo he hecho en falta eso, un organizador, un tío que pida el balón y que haga jugar
a los compañeros. No entramos por bandas, nada. Susaeta ya antes encaraba, ahora ya no encara, ya parece que se viene más al centro para intentar un centro fácil, pero buscar el 1 contra 1 no va. Luego Saúl es diestro, lo meten en la banda izquierda, siempre recorta para adentro, nunca recorta para afuera, para centrar de izquierda, siempre recorta para adentro. Y el que podía ocupar esa posición era el que hablábamos antes, Nando. Déjalo que recorte, que ayer metió un gol recortando. Ya, sí, pero bueno, con toda la suerte del mundo. Que recorte muchas veces. A mí como si lo mete de chepa. Y el señor Villa jugó ahí mucho, siempre hacia adentro y ya sabes la cantidad de goles que metió. Que sí, no te digo que no. Pero bueno, un extremo que entre por banda izquierda y que centre bien para que esté Toche. Tenemos una pareja de delanteros impresionante. Ayer lo que se veía, y también se vio en el Carlos Tartieres, es que las bandas de ellos, yo creo que jugaban prácticamente sin laterales, jugaban con 3 centrales. El Oviedo tenía mucho campo para correr por la banda, ¿no? Los centrales no caían mucho a banda, ¿verdad, Esteban? Y ahí tenía todo el mundo el Oviedo para ver. Ellos juegan siempre ahí en ese campo, además no creas, bastante corto, ¿no? Dentro de las medidas, y está estrecho y corto. Entonces, claro. O sea, que un extremo rápido ayer se hubiese hecho. Hombre, bueno, tenéis ocasiones para desbordarlos, pero pero es que Borrachenega el uno de ellos, que juega con el 1, que me llamó la atención. No, ya era un 7. ¿Era un 7? Era un 7. Ah, era un 7. Yo creía que era un 1. Bueno, es encaraba. Pero luego centraba muy mal. Estuvo en el partido usted ayer, no me engañé. Sí, estuve en el partido. ¿En la segunda parte con cuál? No. Estuve con Esteban, que sacamos una foto para dar credibilidad. Que estuvimos allí. Para dar credibilidad al tema. Ya lo creo. Pero no, ese, por lo menos ese sí buscaba a Cristian. De hecho, chocó con él 1000 veces, insultólo, tirosa por él, patadas y de todo. Pero sí que era verdad, Javier, que un equipo que venía con una trayectoria tan mala fuera de casa, con 19 goles prácticamente en 5 partidos, con 5 derrotas consecutivas, eso, tú que has estado en un vestuario, eso pesa, ¿verdad? Ya sales, en el momento que sales al siguiente partido fuera de casa, entiendo que hay un miedo, ¿no? Entiendo que además el futbolista es de momentos, o sea, y cuando hay rachas negativas, entiendo que lo siente, ¿verdad? El futbolista es consciente de que no está dando la talla, y se da cuenta de todos los problemas que ocurren en el campo, se da cuenta perfectamente. El problema es subsanarlos y decir, bueno, voy a planteármelo de una forma seria y decir, joder, es que tengo que hacer esto, que es sencillo. Vamos a ver, no hay delanteros en este momento que la pidan en largo. Vienen y al primer toque tocan atrás. El pase más largo lo damos a 3 metros y para atrás. Puede ser. El que recoge el balón, extremo de verdad, coge y tiene que tener esta postura. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el compañero y te puede dar el balón o no dártela, pero si te da el balón, ves al contrario si lo tienes pegado o no. Y si lo tienes pegado, la tocas, pero si no, la envuelves y a buscarle. O el balón tocas y sales. No hacen eso. Esperamos jugada. No damos jugada. El que va con el balón dice, tengo 25 jugadores aquí, ¿a quién la doy? ¿A quién la doy? Es que estás perdido. Entonces, si no le das salida al balón, el que lo lleva está perdido. Y eso es lo que ocurre. Otro problema que tiene el futbolista del Oviedo en este momento es eso, que empieza a pensar cuando le llega el balón. Caso error. Cuando te llega el balón, estás perdido, porque no sabes lo que hacer con él. Tienes que tener 3, 4 jugadas pensadas. ¿Dónde tienes al compañero? ¿Dónde tienes al contrario? Para tocar, irte, hacer... Esto es el fútbol. No empezar a pensar cuando te llega el balón. Ahora que me llego, ¿qué hago? Y ahora es cuando te tienen cosido ahí a patadas. Eso es lo que nos está pasando. Y no es otra cosa nada más que esa. Toca, vete, dale jugada otra vez. Te la dará o no te la dará, pero tú le das jugada, le das salida al balón. Eso es lo que está pasando en el Oviedo. Y entonces, si unos estamos alejados de los otros, mayor motivo para tener errores y fallos. Entonces, tenemos que juntarnos mucho más las líneas. Caso de perder el balón, no lo tienes tan perdido porque estás encima siempre de la jugada. Y si lo tienes, y si estás marcando, no te van a hacer daño. Pero tenemos que concienciarnos de que eso es el ABC para situarnos bien en el campo. Y eso es lo que da resultados.
no estar corriendo detrás del contrario, que hace todo el fútbol. Llega el Valladolid aquí, te hace daño. Llega el Mallorca, que no está haciendo nada, y te hace daño. Llega el Almería, cualquiera te hace daño. ¿Por qué? Porque no tienes el balón. Y sin balón no puedes hacer jugadas, no puedes hacer ocasiones, no puedes hacer nada. Esa tontería que dicen algunos señores que se encuentran en equipos que se encuentran más cómodos sin balón, a mí me parece una barbaridad, ¿no? Porque si realmente el fútbol es divertirse con un balón, si no lo tienes te diviertes poco, ¿no? Esto es como todo, es como cuando te dicen, es que la gente es la leche, es que te insultas, que no sé qué, es que sin gente no sería fútbol. Sí, esto es la misma broma que aquel que dice que serías un buen cantante si no fuera por la voz. Pues esto es muy parecido, ¿no? Es decir, si aquel futbolista que no quiera el balón, entiendo que bueno, no está disfrutando de su profesión. Y el futbolista, le llaman eso porque es un especialista, un profesional de eso, de ese balón, de esa cosa redonda que hay que manejarla. Y si no la manejas estás perdido porque estás pasando toda la tarde corriendo detrás del contrario. Y eso no puede ser. Tienes que tenerla, poseerla, hacerte fuerte con ella, pero con el balón, no corriendo detrás del contrario. Y si no nos convencemos de eso, no somos equipo para subir. No es, sí, un pequeño inciso. Sí, cómo no. Ayer Borja se encontró muchas veces con el balón, no sabía dónde darle, la daba para atrás. Porque no tenía nadie que le desmarcara una banda, nadie. Muchas veces le pasó a Diego porque... Bueno, pues porque seguramente muchas veces se encontró como prácticamente último futbolista. Es decir, por delante tendría muy poca gente. Sí, estaba Toché. Ese era el problema, que a lo mejor... En la banda estaba Susaeta, pero Susaeta tiende a tirarse al centro, pero no busca lo que buscaba antes, el 1 contra 1 y centrar. Joder, para eso tenemos ahí a Toché, si engancha alguna de cabeza o alguna, pues oye, pues perfecto, pero no, tiende a tirarse al centro y el Borja se encontraba, joder, ¿a quién se la pasó? 3 defensas, para atrás. No tenía nadie. Entiendo que tanto Esteban como Javier les tiene que producir mucha gracia cuando alguien dice que el campo está mal, ¿no? Porque me imagino que vosotros habéis jugado en campos absolutamente... Bueno, que te metiste hasta la rodilla y bueno, y el Tartier cuando así tocó poco, pero anteriormente cuando jugaba Paquito y eso, que se metían, traían camiones de arena de Gijón, de la playa para echarlo, eso sí que era un campo, pero de sembrar patates, joder. Ahora son alfombras cualquiera que tienen, joder, es una maravilla. Javier, tú has jugado en todo tipo de campos y es cierto que el campo es, sobre todo para el que quiere construir, para el que quiere jugar, es un tema importantísimo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, el campo es decisorio a todos los niveles, porque muchas veces tú tienes que pensar que el balón va a llegarte ahí, y por eso pones el pie y por eso tratas de... Pero hay irregularidades en el piso que impiden que ese dominio de balón sea el que tiene que ser. Pero ahora no se pueden quejar y no puedes echarle la culpa al campo porque están como alfombras. Y muchas veces dice, esto es la disculpa que tenías antes, ahora no te vale. Pero claro, es que ahora tienes verdaderas alfombras, verdaderas moquetas. Es que claro, y con esos campos que solo te preocupas de correr y si levantas la cabeza, hay algunos que hay que ponerles el tenedor aquí porque si no acaban de ver las cosas claras. Hombre, por Dios, es que con esos campos y esos balones hay que tocarla, vamos. Es que si no sabes, aprendes. ¿Qué es lo que más te sorprende del fútbol actual? ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a...? Hombre, el fútbol, lo que cambia la categoría es la velocidad con la que mueves el balón. El futbolista de primera visualiza antes las jugadas y sobre todo ve la jugada, tiene 2-3 jugadas siempre pensadas. Ese futbolista que tienes detrás, que es compañero o enemigo y lo sabes, el que tienes al lado, la pared que puedes hacer, la recogida que puedes hacer, el control orientado o pararla y protegerla porque tienes a uno detrás soplándote. Todo eso, el futbolista, el que juega al fútbol tiene que ser futbolista, caray. Porque si no, no hacemos nada. No podemos ser futbolistas diciendo tú ganas el dinero por darme patadas a mí, por no dejarme tocar a mí el balón. O sea, quiero decir que cuando te llega el balón tienes que saber lo que haces con esa cosa redonda. Y no hay más, y por eso te llaman futbolista. Yo creo que el secreto es eso, manejarlo. Tú ves a un futbolista de primera correr con el balón
y dices, ¿cómo la lleva? Pegadita al pie, o sea, metro a metro, que no se te va ni un centímetro, y ves al futbolista de segunda o segunda B y lo lleva como a 3 metros y no sabe si correr, si lo lleva ahí, si lo pisa. Es distinto, es distinto. Y eso es la calidad. Bueno, vemos a Fernando Hierro, que nos va a contar cómo fue el partido de ayer. Sí, por fin. 3 puntos, una victoria importante, nos da calma, tranquilidad para seguir. Esto nos dará mucho más fuerza y creo que se ha visto un equipo que ha competido bien, un equipo que creo que ha sido fuerte en las 2 áreas, un equipo que sabíamos que un día difícil, un rival complicado en casa, el día, el viento, era todo un poco complejo para que se viese un buen fútbol, pero hemos sido un equipo contundente, un equipo que ha competido muy bien y un equipo que yo creo que tanto defensiva como ofensivamente en los áreas ha estado muy bien, ¿no? Y eso hemos mostrado fortaleza, no es fácil este campo, no es fácil contrarrestar el sistema del Mirandés con gente por medio, con mucha llegada por fuera, luego a partir en la segunda parte muchos centros laterales. Yo creo que el equipo se ha defendido bien, que el equipo cuando ha tenido el balón ha tenido intención de jugar bien y un poquito más de paciencia, ¿no? Pero he visto cosas que son las que reclamábamos fuera de casa, ¿no? Esa tranquilidad, esa pausa también cuando el equipo tiene el balón. No solo sabíamos que teníamos que igualar en intensidad al Mirandés, que aquí compite bien, que es un equipo que lleva mucho tiempo jugando con este sistema y que no iba a ser fácil. Posiblemente sí, posiblemente, sobre todo fuera de casa, ¿no? Posiblemente había días. Yo creo que también la primera vuelta contra el Mirandés en casa también, yo creo que con el balón, pero sobre todo de los últimos 5 o 6 partidos fuera de casa, evidentemente que es el día donde hemos tenido esa pausa, donde hemos tenido esa tranquilidad con el balón, donde yo creo que teníamos la idea muy clara, que teníamos que ir por dentro, pero muy rápido salir por fuera, con nuestro extremo, aprovechando a Saúl, a Néstor, y yo creo que si acumulábamos muchos toques por dentro, ellos ahí son fuertes, son poderosos, con las 2 líneas de 3, y a partir de ahí lo teníamos que conseguir, y sobre todo jugando rápido, jugando con cambio de orientación, con llegada de segunda línea, y en ese sentido yo creo que teníamos bastante bien preparado el partido. Pues me quedo con lo que ha dicho el míster y me quedo con lo que ha dicho Javier al principio. El equipo tenía, o sigue teniendo de vez en cuando, falta de confianza, ¿verdad? Sí. Lo ha dicho el técnico, tú no habías escuchado las palabras, pero eso lo has dicho tú antes de ver eso. Sí que es cierto que... Es que nos hacemos poco fiables porque no tenemos esa confianza que teníamos que tener. A estas alturas de la Liga no podemos tener incertidumbre, no podemos tener dudas. Un equipo con dudas las paga. Son 25 partidos ya no... Exactamente, ya no estamos para hacer probaturas, ahora estamos para confirmar lo que queremos. Esto no es a gusto. Esto es lo que queremos, y es eso, subir. Tenemos una afición que puede ser muy exigente, pero que no nos deja tirados nunca. ¡Nunca! Y están ahí, y te hacen tiras, son críticos, son exigentes, son lo que quieras, pero nunca te dejan tirado en la estacada. Y eso es lo que hay que valorar de una afición. Va fuera, en casa te defienden. Después sí, pero, coño, puede exigírsele más, puede no sé qué, pero la afición es única. Esta afición del Oviedo es única. Y eso es uno de las virtudes que tenemos en este Oviedo. Y tenemos que aprovecharlo, caray. Tenemos que aprovecharlo. Y si este año fuera la competitividad más grande, se verían diferencias grandísimas. Y sin embargo, 2 partidos te catapultan arriba y 2 partidos te meten abajo. O sea, estamos a nada. Pero ese nada hay que mantenerle. O sea que hacernos fuerte y ahora sí, dar el do de pecho, porque si no, estamos perdidos. Bueno, yo lo que veo que el míster es que tiene perfectamente identificados los problemas, otra cosa es que encuentre las soluciones, pero él habla de que muchos partidos de Esteban no ha competido el Oviedo. Y le ha faltado mucha intensidad, lo habéis dicho antes. El equipo no tiene valor y no tiene garra. Desde el minuto 0 el Oviedo tiene
lo mismo da que sea el primero, que sea el último, contra quien juegue, tiene que salir a ganar el partido, cosa que no hace. Tiene muchas lagunas durante el tiempo que dura un partido. Vemos que está 10 minutos jugando y se vuelve abajo. ¿Por qué? No sé, por falta de confianza y por eso, porque no hay un líder que tire del medio del campo como mínimo para arriba y los haga jugar. Falta un jugador o dos claves, ¿eh? Bueno, ha dicho Mister Piraña que el partido de esta semana lo teníamos muy bien preparado y los otros 24 no hicimos los deberes, o bueno, en muchos sí que ganamos. Sí, bueno. Pero sobre todo fuera de casa no llevamos los deberes bien. Yo creo que sí, que fijo que habrá estudiado al contrario y habrá entrenado eso durante la semana, pero no sé por qué nos diluimos tanto y nos marca un gol y nos venimos abajo totalmente. Y luego cae el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y todos los que quieran. Porque no tenemos esa seguridad defensiva de poner los huevos encima de la mesa y decir, oye, vamos a ponernos aquí los 11 a remar en la misma dirección y cada uno hace la guerra por su lado. Y claro, haciendo la guerra por tu lado no podemos ir a ningún lado. Javi, la historia del Real Oviedo siempre se ha hecho en todas las épocas en torno a un futbolista. Es decir, lo está diciendo ahora Esteban, cuesta ver un futbolista de referencia, de muchísimo respeto. Bueno, puede estar en manos ahora mismo de gente de la casa, como puede ser Micho, pero lleva poco tiempo. Pero tú en tu época, en todas las épocas ha habido un futbolista de referencia dentro de un equipo, ¿no? Que además suele coincidir que suele ser un futbolista de la casa, ¿verdad? Pues sí. Aquí yo en los tiempos nuestros, pues había muchos referentes, y te digo esto porque éramos el 70%, por no decir el 80%, éramos de casa. Y entonces, no sé, veíamos el equipo de otra manera. Era nuestra familia, era nuestra casa, era todo. Entonces, te implicas más, te vuelcas, la afición te exige, porque te exige, y no sé qué, y podías hacerlo mejor, podías no sé qué, pero esa exigencia es la que te mueve, la que te da aires y la que te da ganas de trabajo, y así salió, pues eso, un equipo que estuvo años, y aquellas alineaciones se confirmaban todos los domingos, y era un esquema que bueno, jugabas de memoria, porque sabía cada uno lo que tenía que hacer, y cada uno sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Porque lo que hay que decir de forma muy clara, entiendo, es que el Real Madrid, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona siempre han tenido los mejores futbolistas. Es decir, sí. Ahora está Messi, pero antiguamente estaban otros grandes futbolistas, y el Oviedo competía, el Sporting, la gente del norte, por ejemplo, competía de forma siempre muy digna contra esos equipos. Eso se ha perdido ahora mucho, ¿no? O sea, se pasean mucho los equipos grandes. Te quiero decir que no les resultaba fácil normalmente ganar aquí a... En los equipos ahora hay mucho foráneo y eso se nota. Eso se nota. Y además estamos hablando siempre de cantera. Y los equipos ahora se prodigan mucho en tener una cantera y cuidarla y no sé qué, y cultivarla, todo lo que quieras. Y cuando llegan al momento de que dices, bueno, pues está pidiendo paso y hay que darle paso al primer equipo, como no tienen dónde caerse muertos económicamente hablando, pues entonces los venden. Bueno, es muy simpático, me estaba acordando yo ahora, el único equipo de Primera División que tiene una cantera arriba, me parece que es el Sevilla, que tiene el equipo en Segunda División, y yo creo que este año ha llegado a jugar sin nacionales, sin futbolistas nacionales. O sea, es algo que tú dices, que tú coges y le dices al resto del mundo, yo tengo una gran cantera, soy el único que tengo aquí un equipo en segunda, y llega para arriba y dice, y no hay ni uno nacional. Estar en segunda división y no tener ningún jugador jugando en el equipo grande, yo lo veo absurdo, porque ¿para qué gastes ese dinero si estás comprando jugadores fuera? Pero de cara a la gente, claro. Viste mucho decir, compré a Álvarez Gutiérrez o compré a Lenkovic. Claro, eso bueno, el apellido... Por hablar de Sevilla, suena muy bien que Monchi acierte siempre, pero que te digo yo que en lo de casa no debe acertar mucho,
porque tú lo primero que ves en la camiseta atrás del Sevilla es la banderita de España, pero yo creo que ha jugado, sí, creo que ha jugado varios partidos este año en los cuales no había ningún futbolista español, porque a lo mejor Vitolo estaba lesionado o alguna cosita de estas que tampoco juegan, tampoco juegan tanta gente, ¿no? Pero que es que al final presumes de ello. Ese es un mal generalizado ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que sí, y yo creo que debieran de reducir el número de futbolistas extranjeros por equipo, 3, 4 máxime, y de esta forma, se prodigaría mucho más los equipos. Tiene que ser un pacto de caballeros, no está permitido, tiene que ser un pacto de caballeros. No puede ser es muy difícil eso, es muy difícil, estamos en la Comunidad Europea, entonces tenemos que tener jugadores de eso. No obstante, en el Oviedo se produce una cosa totalmente contraria. El Real Oviedo, que yo recuerde, tiene 2 futbolistas solamente foráneos, es un 8% solamente de la plantilla. Te quiero decir que hay muchos futbolistas, son prácticamente todos nacionales. Son todos nacionales, pero de aquí de casa ninguno. Yo de aquella época era Lombardía, estaba Tensi, estaba Juan Manuel, estaba Chuso, estaba Carrete. Javier, Carrete, Uría, todos. O sea, el 90% del equipo lo configuraba. Pero si el Oviedo siempre vivió de eso y vendió jugadores toda la vida. Y qué casualidad que aquel equipo se prodigó de una forma, digamos, lineal en 10 años, pues eso con la misma base. Y el mismo esquema lo llevaba el Sporting cuando estaba Enrique Casas allí, que hizo un equipo con todos los de aquí y duraron años en la alineación. Era el Kini, el Alonso, el Churruca, el... Sí, jugadores, ya toda la historia lo dice. Aquí tuvimos uno de los mejores jugadores que hubo en España de toda la vida, que fue Herrerita. ¿Y de dónde era? Asturiano. Claro, de aquí, es que así el Falín, que era Malco, cuando al fútbol. Tú no lo conociste, pero yo sí. Y hombre, por Dios, es que no haya nada más que... Lo que ocurre que es un que jugador jugando como jugó ayer en el Oviedo, en segunda división, cuando tiene que estar jugando 10 y uno fuera. Sí, ¿Comprende? Como cuando jugabais vosotros. El problema es ¿Cuántas que... había de fuera? Quizás el problema que tenga el de casa es ese, que la gente asocia que como es el de casa y es el que vive cerca de ellos y es el que están viendo de continuo, hay que exigirle más. Dice, ¿por qué salió él y yo no? Y hay que exigirle más. Y en esa exigencia mucha gente y muchos futbolistas se pierden. Pero en el momento que eres un poco maduro y te das cuenta, dice, pero bueno, yo sé lo que valgo. Y yo, por muchas críticas, a mí no me van a quitar el pedir el balón y cogerla y manejarla como yo sé. Y lo que ahora estáis criticando vais a aplaudirlo luego. Pero y como si no tengas te dan la oportunidad. Y como tengas esa entereza y esa madurez, te digo yo que vas adelante. Javier, durante muchos años habéis tenido una muy feliz idea, la gente de los veteranos del Real Oviedo, con una escuela de formación en el cual pues enseñabais a los niños pues fundamentalmente facetas técnicas de parar balones, de tocar. Eso se ha perdido y ha sido una lástima, entiendo, ¿no? Pues sí, cuando un colectivo lo tienes prácticamente consolidado a efectos de tiempo, de edad, y tienes no sé, gente que va despuntando y que les ves que tienen condiciones, pero que queda mucho, y les vas manejando y cuando te das cuenta dice, ¿por qué me le quitas ahora? ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué O sea, lo que te ha costado tantos años sacarlo adelante, de un plumazo te lo echan abajo? No, yo creo que eso es prioritario. Es como cuando vas a aprender a nadar y dice, no, si este chaval lo tiras ahí, sale. No, pero bueno, coge defectos, coge problemas. Pues esos defectos se corrigen en esas edades tempranas y si eres un buen docente, pues yo creo que los chavales pueden ser críos, pero tontos no son y se dan cuenta del beneficio que les causa el decirles, mira, esto es un error y esto es un acierto. Y tener eso debieran de ser todos los clubs. De hecho, en Alemania
a priori, siempre los futbolistas de más calidad, el caso de Rummenigge y demás, todos estaban en las escuelas de críos chiquitillos, para que no hubiera errores, y para que hubieran unas directrices a seguir, y cómo tenían que empezar a entrenarles y cómo tenían que hacer que esa gente mejorara, y cómo tenían que seleccionarlos. Y aquí se hace lo contrario. El bueno tiene que pasar para la gente de arriba, ya la gente ya consolidada, y los de abajo no miran ni para ellos. De hecho, a los de abajo ni se les paga. O sea que yo creo que están invirtiendo la faceta esa. El proceso ideal, ¿verdad? Sí, sí. Decía el otro día en una entrevista genial que hace el señor Valdano al entrenador del Sevilla, a su colega Sampaoli, que a veces para seguir adelante hay que mirar atrás, hay que ver todo lo bueno que has hecho atrás. Tenemos la impresión de que de los veteranos ha tirado poco en esa formación que hubiese sido importante a los críos, tú que has chupado tanto fútbol de abajo va a ser importante? en los últimos años. Igual que el mándate al colegio, hombre, tienes que empezar por abajo y que te enseñen. Lo que está diciendo Javier, que es imprescindible en todos los equipos tener maestros como un equipo técnico. Aquí hay mucha gente que podía estar trabajando para el equipo Vicente, el otro, ojeando, eso se quitó todo. Y tienes que, mira, él lo tiene en Gijón, todo mareo, ahí tienes 50 técnicos mirando, tal, hay uno en Ribadesella, otro en Llanes, otro en otro sitio, jugando. Aquí no tenemos, ¿Tienes la impresión de que lo que había nos lo quitaron? Se ha utilizado un poco vuestra sabiduría, vuestros conocimientos en los últimos años? Si lo comparamos con la forma de proceder de los equipos grandes, yo creo que sí. Se ha infravalorado a la gente de aquí. No digo despreciado, pero sí infravalorado. En unos años en los que además fueron dificilísimos, porque hay que recordar que esa broma de los últimos 13 o 14 años, había gente muy válida aquí, tanto entrenadores como futbolistas, y no estuvieron muchos presentes. Es increíble que un equipo que ha estado en tercera y en segunda B, pues prácticamente tuviera pocos entrenadores regionales, ¿no? Empiezas a ser bueno cuando te llevan para afuera. Nada más, o sea que no te valoran cuando te tienen, y cuando te pierden entonces dicen, jo, lo que dejamos marchar. Es cierto, es así, es el sino de la vida. Ser profeta en tu tierra es costoso. Te exigen más, te miran con otro lente, es distinto. Pero tú fíjate, el caso del Madrid, tiró de Luis Molomni, tiró del otro, de Miguel Muñoz, todos eran, tiraron de todos ellos y siempre dieron un resultado fenomenal. Pero claro, es mucho mejor de cara a la gente, de cara al aficionado, decir, ¡guau! Pues trajimos, fíjate, a Reykjavik. ¿A quién es ese? No, ese jugó... No. Paco Baunese siempre cuenta una anécdota cuando hablamos alguna vez de Vicente del Bosque. Cuando alguien le dice no sabe de fútbol, dice, no sé si sabrá o no, pero los kilómetros que ha hecho y la cantidad de partidos que ha habido y los bocadillos que ha comido este hombre, dice, ha sido tremendo, porque dice, coincidías con él en todos los lados, ¿no? Sí, entiendo que ha habido gente que se ha empapado de fútbol. Se volcaba de fútbol porque era el capricho de él. Y entonces se esmeraba en conocer futbolistas, en tener una agenda, pues eso. Yo no he visto, así como referente, yo siempre tengo a Enrique Casas, en paz descanse, y este hombre tenía una agenda, era un virtuoso porque distinguía todo. Veía un partido y decía, no, pero si aquel es que no lo está pegando hoy, no sé por qué, pero no lo está pegando. Pero ese es futbolista, ¿eh? Este será ciclista, otra cosa, pero este no es futbolista, por muy bien que lo haga. Y es verdad. Y ese señor sabía todo, sabía si había enfermado, sabía cuándo salía, sabía lo que se cuidaba, sabía todo. No se podía equivocar nunca. Así era. Equipo donde él estaba tramitando los jugadores, tenían una plantilla, cuya plantilla
duraba eso, no tenían que contratarle hoy y echarle al año siguiente, porque no tenía validez para ese equipo, sino que tenía una trayectoria de 3, 5, 6, 7 años. Entonces, eso es acertar, lo otro es mentir. Pero claro, ¿cuántos partidos se veía al día? Pues claro, viajaba, iba, volvía, y venga a anotar, y venga a anotar, y venga a anotar, y al final salían las cuentas. Bueno, en tu época había menos representantes, pero sí que es verdad que el mundo de los representantes han tergiversado un poco el mundo del fútbol, porque de repente aquel tiene 2 aquí, 2 allí, 3, los mueve para un sitio, los mueve para otro, y la verdad es que sí que el fútbol ha perdido un poco de ese encanto, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro, hombre, de todo esto, chico, de tener un buen equipo técnico, de que te vean 100 partidos todos los fines de semana, de juveniles, de infantiles, de benjamines, de todo eso, cadetes, que lo saben todo aquí, sacamos uno y ala, después vendemoslo como Cazorla, y el otro llévenlo para Gijón, el otro para Avilés. Ya hubiésemos podido vender a Cazorla, que marchó corriendo para Villarreal y ahí no cobramos nada. O cobramos en el momento que pero por eso ya está. Y últimamente no sacamos uno. Claro, ¿cómo lo vamos a sacar si no tenemos? Voy a ir cerrando el tema del Real Oviedo con una pregunta para los tres. La primera para ti. Habéis dicho muchas cosas, pero la más importante, nos quedamos, miramos clasificación, nos vemos puestos en el sexto puesto que el año pasado Osasuna le sirvió para subir. El segundo puesto nos queda un poquitín lejos, el primero ya se lo regalamos directamente al Levante, porque es increíble que un equipo saque 15 puntos ya al tercero, es absolutamente espectacular, es increíble. Arriba ya. En 17 partidos que faltan, que tengas 5 de ventaja, vamos, tienes que hacer una muy gorda para anotar. No, eso está. Mensaje positivo. ¿Qué hay que hacer para seguir ahí o para intentar mejorar y no sufrir tanto como decía Javi? Pues eso, confianza, actitud y que se dejen los huevos en el campo, cosa que no estaba pasando en los últimos desplazamientos. Y en casa es que hay unos cambios tan radicales de los partidos de casa a los de fuera, que es que ni ellos lo entienden. Yo ayer sabía que la cosa iba a ir bien porque a mí me mandó un WhatsApp un futbolista del Oviedo, estate tranquilo, que hoy nos va a ir bien la cosa. Y yo estaba tranquilo. Estuvimos tranquilos en el campo, ¿no? Sí, Estábamos muy tranquilos en el campo. Javier, el Tartiere aprieta, y el Tartiere aprieta cuando considera que tiene que apretar, cuando ve calidad, cuando ve que el equipo debe dar un poquitín más. El Tartiere no es tonto. No, el Tartiere aprieta, la afición aprieta. Yo creo que eso tiene que contaminarlo al equipo, que apriete. El equipo tiene que... 3 cosas, lo sencillo. Nadie pide milagros. Nosotros no tenemos jugadores virtuosos. Entonces tenemos que apañarnos un poquitín con lo que somos, aprovecharlo al máximo. ¿Cómo lo aprovechamos al máximo? Jugando con mucha concreción, sabiendo a lo que jugamos. Estamos en casa, con nuestra gente. Tenemos que ser un poco fuertes, tenemos que rascar un poco, porque te están dando a ti fuera y en todos los lados. Que no se te suban a las barbas. ¿Cómo no se te suben a las barbas? Cada vez que intentamos rascar, la verdad es que se nos ve mucho. Bien, precisamente por eso, porque no estamos habituados a ello. Bien. Entonces, hay una cosa que está clara. Tenemos que ser fuertes, hacernos respetar en casa. El árbitro no es tonto. El árbitro es uno y está viendo que va a pitar a Mirandés y resulta que a Miranda de Ebro y resulta que allí hay 7.000 personas. Llega al Tartiere y hay 20.000. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tiene que verse influenciado también. Tenemos que ser fuertes y no nos vale decir que marcamos un gol y nos hicimos los fuertes. No, mentira. Con un gol y todo estamos acogotados. Entonces lo que no podemos es dejarnos ir. Tenemos que ser muy constantes, muy tesoneros, sobre todo sabiendo a lo que jugamos y cómo lo queremos ganar. A base de tesón, pero sobre todo a base de esa confianza que necesitamos. La gente... Pero esa no se entrena. No se entrena. Esa no se entrena, ¿no? Sí, pero atiéndeme. Ahora ya no necesitas tanto ejercicio, tanto físico. Necesitas que eso
eso se transforme en que el futbolista maneje mejor el balón. Y dentro de nuestras limitaciones, dentro de las carencias de cada uno, tenemos que dar el do de pecho. ¿Y cómo? Siendo equipo. No la defensa aquí, el del medio perdido y el delantero esperando de espalda a la portería contraria, así, para que le den gorrazos hasta que se canse de llevarlos. No puede ser. No puede ser. Más juntitos, haciendo más presión y reduciendo el campo. Y en lo nuestro, abriendo campo. Que los laterales tengan que abrirse y que haya huecos por ahí para meterse. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos eso, somos equipo para subir. Porque no hay virtuosos en la segunda división. No los hay en la primera, pero en la segunda sí, en la primera sí la hay. Hablaremos dentro de un ratín, pero yo creo que hay unos cuantos. Hay algunos, sí, hombre. Yo creo que hay algunos seguro que los hay. Muy buenos, pero atiéndeme. Sí, en segunda hay otros que degradan la vista. Sí, por supuesto. Ahora, hay una cosa que es clara. En la segunda división no hay cosas raras. Y 2 partidos te meten arriba. Y si eres un poco regular, tú consigues el pasar a la división que nosotros pretendemos, que es la primera. Estamos en el límite absolutamente del rendimiento. Que no somos capaces a hilar 3 partidos seguidos ganando, joder, algo pasa, que hay que ir desde el minuto 0 a ganar el partido, y mientras no hagan eso tenemos que ir todos unidos, pero los jugadores son los que más tienen que poner, y no hay quien, son los que meten los goles, son lo que todo, entonces hay que dirigirlos bien. Pero ¿qué puede pasar por tu cabeza cuando tú, el Real Oviedo, en el momento que mete un gol, le entran las dudas y ya quiere que aquello se acabe rápidamente? Ya, sí. Pero es que eso es lo que no. Yo meto uno, y quiero el segundo, el tercero y el cuarto. Eso no parte del hombre que está en la banda. Eso está clarísimo, porque luego... Eso no es problema de hierro. Eso está pero claro. Es un equipo que en el momento que hace gol parece que el objetivo está, y sea minuto 3 o sea minuto 40, quiere que aquello acabe. Ya, pero es lo que más a rápido nosotros posible. no nos vale. No nos vale porque es estar acojonados todo el partido, porque en un rebote, un córner, uno que remató con la chepa, cualquier circunstancia del juego te levanta 2 puntos. Porque el equipo contrario estamos a un gol. O sea, no, hay que ir a por el partido de verdad. Cerrar el partido 3-0, luego que te relajes un poco. Mira, el domingo tenemos una prueba dura con el Getafe, porque todos los equipos de Bordalás son conjuntos cerrados, compactos, y el domingo vamos a tener una prueba jodida. O sea, a mí el 1-0 el domingo, que lo marcamos en el 92, si puede ser, porque si no, el Valladolid aquí en la segunda parte nos pasó por encima totalmente, y el campo estaba hecho una mierda, pero para los dos, y el Valladolid también sabe jugar el balón, hizo todo el fútbol, efectivamente. ¿Y qué pasó? Que vivimos de eso, de la efectividad. Del golín. De la efectividad. Un gol y para atrás. No, hombre, no. Marcamos 1, joder, ¿por qué no vamos a poder marcar 2 y 3 y estar tranquilos? No, juegan con, no sé, oye, nuestro corazón está a prueba de bomba. Salimos de dudas el domingo, 6 de la tarde, Real Oviedo Getafe, y como dice Esteban, estamos cerca de encadenar 3 victorias seguidas. Si ganamos, ahí estaremos, y además no nos saldremos del playoff, porque si no va a ser continuamente una entrada y una salida, que en cualquier momento eso se puede romper, ¿no? Entramos ya en semana de plena competición, de una primera división, bueno, que no está dentro de lo que cabe tan interesante, por aquello que al Real Madrid le faltan 2 partidos. Entramos en Champions, mañana partidazo, Paris Saint-Germain, Barcelona, Nápoles, Real Madrid para el día siguiente. Tenemos ya final de Copa del Rey, por tanto tenemos la competición en plena ebullición. Hablamos de la primera división. Javier, ¿cómo estás viendo el campeonato? ¿Te está gustando? ¿Te está sorprendiendo? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, yo la primera división... ¿O la miras muy mucho de reojo? No, la veo y sigo dándome cuenta de que muchas veces el fútbol te traiciona. Porque yo, después de ver el partido de ayer entre el Atlético de Madrid y el Celta, no sé cómo el Celta puede perder un partido así. No lo entiendo todavía. Yo entiendo que el fútbol son 2 y 2, son 3 y cuarto, 4 y media. No es una ciencia exacta, pero es que es una cosa que tienes ganada en el minuto 86 y en el minuto 89 pierdes por un gol.
y ganabas de 1. No lo entiendo, pero bueno, es así. Yo creo que hay un equipo que tiene una liga, si quieres, cómoda, y se puede complicar, pero la tiene muy cómoda, que es el Madrid. A día de hoy la tiene cómoda, pero el fútbol ya es eso, es un interrogante. Y el Barcelona es un equipo que va de menos a más, siempre. Y en estas fechas te pone la Liga a tope, y te pone la Copa, y te pone la Champions, y te pone lo que quieras. O sea, es un equipo que compite en todo en todos los torneos que está, compite. Y va a ganarlos. Entonces yo creo que la impronta que tenía el Atleti Madrid, yo creo que la va perdiendo poco a poco. Ahora ya la quieren jugar, no son tan fuertes atrás. Son un equipo un poco barullón, que juega con el público, y después cuesta mucho tener tienes esa un Valencia identidad perdido tanto tiempo. totalmente. Unos que tienen su seña de identidad, que son el Bilbao, Villarreal y Real Sociedad. Y después tienes los equipos que andan deambulando por abajo, que de vez en cuando pues pegan algún palo y aciertan a darlo, como son el Alavés, el Osasuna, pero bueno, que son equipos que ya, en fin, están... Pero hay mucha calidad, Javi. Sí, hay mucha calidad. Hay mucha calidad. Mucha calidad. Pero se ve, porque el futbolista se da cuenta dónde está compitiendo. Y si no hace eso que te pide la categoría, no tienen puesto, no tienen sitio. Bueno, Es la rapidez de mover el balón. Estamos ya muy cerquita del final del programa. Una valoración sobre la primera división. ¿Cómo lo estamos viendo? Hombre, lo que está diciendo Javier y es lo que hay. Son 4 equipos y que van a estar ahí. Es el Sevilla, que no dijiste nada del Sevilla, está dando un poco de guerra y tal. Y la Real Sociedad, hay que contar, que está jugando muy bien últimamente. Pero entre esos 4 o 5 equipos, lo de siempre. Madrid-Barcelona, primero, segundo, primero. Y porque el Athletic este año no funciona. Piraña. Está fundido. ¿Cómo lo ves? El Atlético está fundido, pero aún así me quedo con la actitud del Atlético de Madrid para el Madrid, para el Oviedo, ¿entiendes? Es que lo sangra. Este hombre lo Sí, sangra. lo tiene Físicamente quemados. Entonces, no te deja... No recuperan. No recuperas, y aparte de eso es que no puedes tirar de calidad. Tiras de eso, de fuerza, de potencia, de muerdo, y eso es lo que valora él. Y entonces, eso es lo que quiere la gente muchas veces. Eso es lo que valora la afición del Atlético de Madrid. Que esos 11 que estén en el campo... Bueno, tú lo has dicho antes, cuando tú tienes que buscar tus virtudes, cuando a lo mejor no las tienes en muy virtuoso jugando al fútbol, tienes que buscarlas de intensidad. Es que unas siempre las vas a tener, pero hay que buscarlas. Un futbolista siempre tiene una virtud, entonces hay que sacar cuál es. Que haga lo de Griezmann. Vamos. Bueno, una última pregunta, que estamos prácticamente fuera de tiempo. Dame un pronóstico, más o menos, para Champions. Ese partido del Barcelona contra los franceses complicado, ese Real Madrid contra el Nápoles. ¿Cómo ves las eliminatorias? Muy complicado para el Barcelona. Complicado. Pero va a sacar el partido adelante. Perfecto. ¿Real Madrid? Y el Real Madrid tiene un equipo que no hay virtuosismo, pero que está en un momento de que todo lo que toca lo convierte en oro. Muy bien. Que es el Nápoles, lleva 18 partidos sin perder y querrá seguir. Y el Madrid, pues, no sé, está generando dudas. Está dudando. Yo creo que pasa Madrid y Barcelona. Yo doy el 80% a favor de los dos equipos. Muy pronto para acá, tanto para Madrid como para Yo Barcelona. creo que también van a pasar sobrados. Sobrados no, pero pasan fácil. De la Copa del Rey, un Barcelona que le va a dejar impecable el campo al Real Madrid, ¿no? Pero que le va a dejar el campo impecable, ¿no? Tanta obra cada vez que llega a la final, impecable, ¿verdad? Nosotros, ya sabes. ¿Cómo le parece a usted? A mí me parece perfecto. A mí me dijo Tito Floren que allí que no se podía jugar y no se juega, no pasa nada. Señores, hemos pasado una hora muy entretenida con nuestros invitados. Los despedimos, no sin antes recordarles que el próximo lunes tendremos la presencia, si todo va bien, de Eugenio Prieto, de Paco Daunese y de Eusebio Álvarez.
esperamos disfrutar tanto como lo hemos hecho con los 3 actuales. Javier, gracias por venir y buenas noches. Esteban, buenas noches y gracias por venir. Y el amigo Piraña, colaborador habitual de esta casa, y todo un fenómeno, gracias por venir. La cita el próximo lunes, la hora a las 10:30, estaremos 1 hora y esperemos contar y cantar un buen resultado para el Real Oviedo. Tengan ustedes una buena semana, muy buenas noches.